Estamos en el tercer Congreso Latinoamericano de Dermatología Veterinaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es la edición, la tercera edición, la del 2015 en Argentina. La próxima va a ser en Mérida, en México. Esto va a ser el 2018. Previamente había habido dos anteriores. Una, si no recuerdo mal, había sido en Bogotá. La otra ya no me acuerdo dónde había sido. Pero bueno, acá está con nosotros uno de los disertantes en el día de hoy, en la sala avanzada, en la sala de abajo. Fue, creo, quien abrió este congreso, por lo menos en esa sala. Se trata de Octavio Mejía Ponce, que está acá con nosotros. ¿Habías abierto vos hoy el congreso allá abajo? Sí, me tocó la primera plática en la sala de dermatología avanzada. Bueno, muchas gracias, por cierto, por estar acá con nosotros. Y me gustaría que, en primer lugar, me contaras cómo estás viendo este congreso, cómo estás viendo la realización de este evento. Pues todo muy bien, una felicitación al comité organizador de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria, porque es un esfuerzo muy grande el que tienen que realizar. Pues es nada más juntar a todos los médicos veterinarios que nos dedicamos a esta rama de la medicina veterinaria, pero de toda Latinoamérica. Entonces es un esfuerzo muy grande y yo creo que está bien organizado y lo están haciendo bien. ¿Y cómo viste la gente que vino hasta acá hoy, los asistentes, la cantidad? También me imagino que el intercambio, cuando generalmente se dan disertaciones, hay un intercambio también que es positivo para los dos lados. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo viste? Pues siempre es muy interesante encontrarse con colegas que comparten la misma pasión que uno, porque es muy abundante, en efecto, esa retroalimentación. La mayor parte de los organizadores de este congreso se dedican a la dermatología y hay muchos otros médicos que, aunque no sean organizadores, también lo hacen. Y son personas que tienen un amplio conocimiento del tema, son personas que tienen mucha experiencia, son personas que están tratando de hacer cosas interesantes en sus localidades. Entonces, para uno es una experiencia muy agradable y aprende uno demasiado de todos ellos. Bueno, Octavio, y en lo que fue, ya yendo a lo que fue tu charla, ¿cuáles pensás que son los puntos salientes que intentaste o que pensás que los disertantes se llevaron? ¿Cuáles pensás que son los 5 o 6 puntos más importantes? Bueno, yo le propuse a la mesa directiva el tema porque los veterinarios, sí, al menos los médicos veterinarios latinoamericanos, tendemos mucho a buscar rápidamente tips, es decir, en forma de signos clínicos, hallazgos de laboratorio, tratamientos, para entender determinadas enfermedades, y yo siempre he sido un creyente que hay que empezar con lo básico, con los fundamentos. Y precisamente uno de los temas que se querían abordar tenía que ver con enfermedades de tipo inmunológico, y me pareció interesante hablar sobre las partes básicas de la tolerancia inmunológica. Entonces yo creo que los puntos que son importantes al respecto es que asumimos todos que la tolerancia ya está, pues porque vivimos normalmente sin ningún problema, pero la tolerancia es una parte normal del funcionamiento inmunológico, es como una parte silenciosa, pero cuando se altera de muchas maneras, da lugar a enfermedades de naturaleza autoinmune, infecciosas, porque hay microorganismos que pueden imitar o inducir mecanismos de tolerancia, y nos es muy útil también en la medicina de trasplantes, de injertos, y en la inducción de tolerancia de enfermedades alérgicas. Entonces, digamos que esa era la parte que me pareció importante, transmitir los fundamentos de esa se puede decir, faceta del sistema inmune. Perfecto, y lo último, y obviamente agradeciéndote nuevamente, me gustaría que me cuentes acerca de cómo estás viendo vos la dermatología en México y en la región. Bueno, en general en América Latina creo que nos falta un camino muy grande que recorrer. Desafortunadamente desconozco los detalles en todos los demás países excepto en el mío.
Y yo diría que en México una de la gran dificultad es la forma en que está organizada la currícula universitaria. Mientras esa currícula universitaria y las exigencias que existen para normalizar el ejercicio profesional del médico veterinario, pues seguirá habiendo una gran deficiencia y una gran disparidad en cuanto a los servicios que ofrecemos los médicos veterinarios. Es un camino todavía, en México falta un camino muy largo que recorrer. Es, digamos, mucha voluntad de aquel que quiere especializarse, de hacerlo en otro lado o de hacerlo por su cuenta sin apoyo. Más o menos en la región es algo similar, me parece. Sí, en México sí. Bueno, muchísimas gracias por haber acercado hasta acá. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.